que busquemos en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer del capítulo 11, versículo 7 y todo el capítulo 12 inclusive. Nos ponemos en pie para leer como acostumbramos alternadamente. Dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene en calamidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tocarte el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan a la nube de la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios hará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Bendito Dios. Vamos a dar respuesta a esta lectura entonando la alabanza: Padre, tu palabra es mi delicia, que es el número 45, perdón. De la segunda parte del Vicario, las Sagradas Escrituras, compuesto por John Gray y traducido por Juan Bautista Cabrera. Aleluya.
a quien trae la palabra. Hemos leído el Antiguo Testamento, leeremos ahora un pasaje del Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 3, para leer los versículos a partir del versículo 19, Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 18, pasamos al capítulo 4, concluimos en el versículo 6. Colosenses capítulo 3, versículo 18, comenzamos ahí, hasta el capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto les agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y en todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Oramos. Bendito Dios, reunidos como estamos en tu nombre, convocados, Señor, como hemos recordado de Isaías 58, para cesar de hacer nuestra voluntad y deleitarnos en escuchar tu voluntad, porque ella es la instrucción para nosotros. De manera, Padre, que te rogamos que abras nuestro entendimiento y tu palabra que hemos leído, Señor, sea explicada con claridad y haya provecho para cada uno de los que estamos aquí reunidos. Oramos, bendito Dios, por esta gracia que nos des. Lo hacemos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomamos nuestro lugar, hermanos. Hace un par de domingos el tema de la predicación versó sobre la relación entre vocación y trabajo. Recordando un poco el tema de esa predicación y a manera de examen para ver si se acuerdan, el hermano nos mencionó la diferencia entre estos dos conceptos, entre vocación y trabajo, que es muy frecuente que el término vocación lo apliquemos a la profesión y se vuelvan sinónimos. Sin embargo, hay una distinción, incluso hay una distinción entre trabajo y empleos, porque también se nos recordó que a menudo usamos el término trabajo para referirnos a aquella actividad por la cual recibimos una remuneración.
Y en ese sentido hay muchas actividades. Por ejemplo, cuando se pregunta a las hermanas cuyo trabajo es en el hogar, se les pregunta si trabajan y dicen no, porque no devienen un salario, y por eso dicen no trabajo, aunque efectivamente es un trabajo y es un trabajo extenuante. Así que también hacemos una distinción entre trabajo y empleo, porque el empleo es aquella actividad por la cual obtenemos un salario, una paga. Pero entonces, de estos tres términos que Dios mediante iremos estudiando desde la perspectiva bíblica, nos detendremos un poquito más en el término vocación, sobre todo el día de hoy haciendo énfasis en la vocación que abarca toda la vida, o considerando nuestra existencia como vocación. La vocación, como ya se nos explicó la palabra, si recuerdan, ¿de dónde viene la palabra vocación en español? Convocatorio, llamado. ¿No? Viene del latín, que significa invitación, citación, es decir, citar a alguien, llamamiento, obviamente, y convocatoria. Todas estas implican que alguien hace algo a partir de que es llamado. Y entonces, hablando escrituralmente, miramos la existencia, toda la existencia nuestra, como un llamado del Señor, como veremos a través de las Escrituras. Acostumbramos mucho quizá a limitar el término vocación para los ministerios eclesiásticos, porque es muy común, yo creo que escuchamos a un pastor, a un evangelista y a cualquier otro ministerio eclesiástico de por qué alguien se involucró en estos ministerios. Y bueno, la respuesta muy común es que el Señor me llamó. Yo tenía un problema hace muchos años cuando ingresé al seminario sobre esto, porque previamente también estuve en una iglesia pentecostal, pero yo no danzaba ni esas cosas. Estaba ahí mientras estudiaba la preparatoria y escuchaba a los hermanos decir: el Señor me dijo, el Señor me llamó, el Señor me reveló. Pero yo tenía un problema porque a mí no me hablaba y porque a mí no me decía algo. Y después también para muchos pastores escuchaba, o misioneros, que se habían involucrado en estos ministerios porque el Señor les llamó. Directamente o a través de alguien que les dijo: el Señor me reveló que tú vas a ser pastor o misionero. Igual no tenía yo respuesta para eso. El Señor no me habló, el Señor no me dijo. Como le dijeron en una ocasión a un estudiante que era un poquito deficiente para el estudio, le decía el director: ¿por qué entraste al seminario? Dice: es que estaba yo en el campo trabajando y el Señor ahí en las nubes me dio 3 letras, SSM. Él interpretó: sigue el santo ministerio. Pero como no daba una para los estudios, dijo el director: te equivocaste, hermano, porque ahí decía: sigue sembrando maíz. ¿No? Sin embargo, yo no he escuchado a un médico decir: yo soy médico porque el Señor me reveló. No he escuchado a un administrador decir: yo estudié administración porque una ocasión el Señor me dijo: tú vas a ser administrador o vas a estudiar administración. No he escuchado eso. Si le preguntamos a alguien eso, dirá: es que a mí me gusta. Y en el peor de los casos dirá: pues que ya no había otra opción.
Aquí manifestamos una visión dualista que no es escritural y que debemos entonces analizar para volver a los términos escriturales. Por eso es que, hermanos, he querido que nos detengamos un poco más en este tema para discernir la idea bíblica acerca de nuestra existencia y el propósito de ella. Y que veamos a partir de las Escrituras que nuestra existencia es nuestra vocación. Que nuestra vocación abarca todo lo que somos, todo lo que hacemos. Porque nuestro propósito es recuperar esa perspectiva bíblica. Porque es un rasgo distintivo del pensar cristiano. Por eso entonces nuestra intención hoy es llevarnos a este punto. Mirar nuestra existencia como la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Pero primero tenemos dos obstáculos. Y es que cada uno va a definir su vida, va a observar la existencia, su existencia, a partir de la cosmovisión que ya aceptó en su corazón. Una cosmovisión, definiéndola muy sencillo, hermanos, es una manera de ver el mundo y de interpretarlo. Todos nos planteamos preguntas, sobre todo los jóvenes, y por eso he querido tomar Eclesiastés capítulo 11, el final y el 12, porque se dirige a los jóvenes. Porque los jóvenes tienen que tomar decisiones trascendentales. Como dice la Escritura, ¿no? ¿Qué van a estudiar? ¿Cómo se ven los próximos 30, 40 o 50 años en su vida? ¿Qué van a hacer con ese tiempo? ¿Qué van a trabajar? ¿O qué piensan del trabajo? Del matrimonio, de la familia, etcétera. Y todos y cada uno de los seres humanos respondemos a eso de acuerdo a la cosmovisión que tenemos. Y en mucho, los cristianos no nos damos cuenta que nuestra cosmovisión no es escritural. Y seguimos viviendo nuestra vida como si nada. Tenemos que regresar a las Escrituras. Dice el doctor Alberto Wolters, definiendo una cosmovisión de una manera muy sencilla, que una cosmovisión o nuestra cosmovisión es el conjunto de nuestras creencias acerca de las cosas. Todos nosotros tenemos creencias y todo el mundo tiene creencias. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se originó nuestro universo, vamos a responder con una creencia. Cuando preguntamos acerca de cuál es el propósito de la existencia, vamos a responder con una creencia. Cuando hablamos del valor de la vida, cuando hablamos de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, todas estas creencias respecto de estos temas van a formar nuestra cosmovisión. Como cristianos, ¿quién nos da las bases de nuestra cosmovisión? Dios, en las Escrituras. Porque las Escrituras nos hablan de todos estos temas. Entonces, cristianamente o pensar cristianamente es pensar en conformidad con lo que las Escrituras nos enseñan de Dios, del mundo, de nosotros, del trabajo, del matrimonio, de la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto, etc. Y entonces por eso tenemos que remitirnos una y otra vez a las Escrituras. Hay dos cosmovisiones principales que dominan el contexto en el cual vivimos. La primera de ellas es una cosmovisión secularista. Algunos han llamado a esta parte final del siglo pasado y el siglo que vivimos la era postmoderna, que
se caracteriza por un principio fundamental que lo podemos remitir al Salmo 14. Porque en el Salmo 14 dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, pues a partir de ahí, de esta negación de la existencia de Dios, el hombre comienza a ver su existencia, el mundo en el cual vive, y a plantearse cómo vivir a partir de esta premisa. Como frecuentemente lo hace Nietzsche en su libro Así hablaba Zaratustra. Si Dios no existe, ¿quién puede resistir la tentación de ser Dios? Es decir, aquella tentación con la cual Satanás llegó a Eva está latente. Tú puedes ser tu propio Dios. Puedes definir la vida a partir de ti mismo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el contexto hoy en día? Que puesto que Dios no existe, entonces tampoco hay ninguna verdad absoluta. Por lo tanto, puedes vivir de acuerdo a lo que tú creas. Y si un hombre en Inglaterra dice que es perro, pues lo es. Y si un hombre en Canadá de 50 y tantos años se dice que es una niña de 6 años, pues lo es. Y si alguien dice que su constitución biológica es mujer, pero dice que es hombre, pues entonces que lo sea. Porque no hay Dios y no hay una verdad absoluta. Por lo tanto, si aceptamos esa visión evolucionista, porque es el resultado del evolucionismo, entonces la conclusión para responder a qué es la vida y cuál es el propósito de la vida es que la vida no tiene sentido, puesto que no fuimos creados con propósito, sino somos el resultado de la casualidad más tiempo, el azar. ¿Y quién puede entonces resistir a lo que una canción, que no recuerdo ahorita quién es, pero a lo mejor ustedes sí saben, que dice, "We are just dust in the wind"? Somos polvo en el viento. Y muchos lo cantan. ¿Eso es lo que somos? ¿Eso es nuestra existencia? ¿Ser polvo en el viento? No tiene sentido entonces la existencia. O como Freddie Mercury dijo también en su Rapsodia Bohemia, en sus primeras 2 líneas, ¿es esta la vida real o es una fantasía? ¿Cómo respondemos a eso? Y bueno, habrá muchas otras canciones, porque estoy hablando de canciones que los jóvenes ya no cantan, ¿verdad? Ahorita tienen otras canciones, pero que expresan igualmente la cosmovisión de esta generación. Y por lo tanto, los jóvenes cristianos tienen un desafío delante de sí. Se trata de sus vidas, jóvenes. ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Cómo las van a vivir? ¿Cómo las van a proyectar como jóvenes cristianos? Pero no solamente los jóvenes, también los adultos. Y todos nosotros, porque estamos viviendo en el mundo de Dios. La segunda cosmovisión que es predominante en el cristianismo es una cosmovisión escolástica o dualista. Entre los círculos cristianos, desde los mismos inicios de la Iglesia del Nuevo Testamento, la cosmovisión griega pagana influyó en el cristianismo. Dice el doctor Van der Waalt que la Iglesia cristianizó el Occidente, pero también dice el Occidente occidentalizó al cristianismo.
Y entonces, la influencia de la filosofía griega en la iglesia cristiana llevó a conformar una manera de ver el mundo dualista. Una visión en lo que lo espiritual es bueno y es en lo que debe el cristiano participar. Por eso hay tantos énfasis en los círculos cristianos, decir, vamos a orar, vamos a hacer una jornada de ayuno, vamos a hacer una jornada de oración, vamos a hacer un retiro espiritual, etc. Y esta visión también de que lo material es malo, ¿no? La búsqueda de riqueza, de ser un profesionista destacado en su área, este es andar en la carne. Los cristianos debemos andar en el Espíritu, haciendo una interpretación de esa naturaleza de Romanos capítulo 8. Esta visión escolástica ha moldeado por generaciones la visión cristiana. Por eso es que los cristianos, por eso es que la iglesia cristiana se ha vuelto irrelevante para el mundo. ¿De qué habla la iglesia? ¿De qué hablan los cristianos? No me refiero a la iglesia institucional, sino al pueblo de Dios. ¿De qué habla el pueblo de Dios? Cuando dos ejércitos están en batalla y uno se repliega, ¿qué hace el otro? Avanza y se apodera del territorio dejado atrás. Si nosotros como cristianos nos hemos replegado al mundo espiritual, ¿qué sucede entonces con la vida? ¿Quiénes la toman? ¿Quiénes toman los liderazgos culturales? Los seculares. Y por lo tanto, si el mundo se ha secularizado y nos quejamos como cristianos, mira, el mundo está de cabeza. Mira cuántas ideas y pensamientos ahora, y nos quejamos. Pero ¿quién tiene la culpa o parte de culpa de que el mundo se haya secularizado o se esté secularizando? Nosotros los cristianos. Nosotros. Porque nos hemos replegado bajo esa visión escolástica al mundo espiritual. Y el resto lo hemos dejado en manos de los incircuncisos. Esta manera de hablar y de ver ha llegado a ser tan común que nuestro lenguaje lo expresa. Vemos la vida dividida en dos grandes reinos. Por una parte, el reino de la gracia y por otra, el reino de la naturaleza. A Dios lo encajonamos en la esfera de la gracia, porque ahí en esa esfera está la religión. Quienes no profesan una fe así, dicen, yo no soy religioso. En ese reino de la naturaleza, Dios no tiene injerencia, ya que tenemos una visión de un mundo autónomo, incluso una visión de un mundo material, los cristianos, como algo profano. En las palabras que todo esto aterrizan en nuestra vida cotidiana, es sagrado secular. Una vez me preguntaron, pastor, ¿usted es pastor o trabaja? Era un jovencito que hacía esta pregunta. Tenemos esta visión de que hay personas que se dedican al trabajo sagrado, otros al trabajo secular. Quienes desempeñan algún ministerio eclesiástico se ocupan en un ministerio sagrado, pero quienes no, quienes se ocupan en cualquier otro deber o cualquier otra tarea en el mundo, su tarea es secular. Y esa es la manera en que vivimos y hablamos. ¿Cuáles son tus estudios religiosos, ¿no? Si fuiste a un seminario, si has estudiado teología, ¿y cuáles son tus estudios seculares? Matemáticas, jurisprudencia, medicina, etc. Aquí es donde nos encontramos. ¿Qué dicen las Escrituras a este respecto? Si vamos a retomar, si vamos a ser conformados nosotros y nuestro pensar
conforme a la palabra de Dios, entonces vayamos a las Escrituras. Las Escrituras no hacen esa distinción sagrado-secular. Aunque se puede leer las Escrituras bajo esa óptica, usando esos lentes sagrado-secular, se puede leer la Escritura. Y muchos la leen. Pero no hace justicia a la enseñanza escritural. Si vamos a la palabra de Dios, ahí en Eclesiastés, donde comenzamos nuestra lectura, miramos lo que dice. El predicador, siendo un hombre ya anciano, habiendo transcurrido gran parte de su vida y mirando hacia atrás, dice, no tengo en ellos contentamiento. Hace una evaluación de la vida. Y quizá nace de ahí la preocupación de mirar a los jóvenes. A veces los padres queremos inculcar a nuestros hijos los buenos caminos del Señor. Pero también, como decía una canción, el hijo le reprochaba al padre, no, papá, tú también fuiste pachuco. ¿Qué le quería decir? Papá, tú también te equivocaste. ¿Cómo quieres que yo no haga eso? Y a mí sí me corriges, a mí sí me amonestas. Bueno, es que el padre ya recorrió un camino y tiene experiencia que el joven no tiene. Y el padre está diciéndole al hijo, mira, no cometas los mismos errores que yo cometí. Pero el hijo no ve de esa manera, sino ve como restrictivo lo que el padre le está diciendo. Bueno, ahora el predicador está mirando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el anciano ya recorrió gran parte de su vida y los jóvenes están comenzando apenas ese camino, están saliendo de la adolescencia y ahora están asumiendo su propia responsabilidad en la vida, tomando decisiones. ¿Qué vas a estudiar? ¿O vas a estudiar o te vas a casar? ¿O vas a buscar un trabajo? ¿O te vas a poner a vender chicles? ¿O vas a ir a cantar al metro? Etcétera, ¿no? Esas son decisiones trascendentales en tu vida, porque esos van a dejar huella en el resto de tu existencia. Por eso son importantes. Y el anciano, mirando a los jóvenes que tienen toda esa vida por delante y grandes decisiones que tomar, se dirige a ellos. ¿Y cuál es lo primero que dice? La existencia, nuestra existencia, es por llamamiento. ¿De qué manera? Dice el versículo 9 del capítulo 11. Joven, alégrate en tu juventud. Sé joven. Sí, hermanos, tenemos que entender que hay que dejar a los niños que sean niños, a los jóvenes que sean jóvenes. No hay que tratar que los niños ya se comporten como adultos. Hay una etapa para cada uno. Y dice el predicador, joven, sé joven, alégrate en tu juventud. Pero antes de que des un paso, toma en cuenta esto, ¿no? Además dice, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Es decir, puedes hacer lo que quieras, lo que tú pienses. Y en la vista de tus ojos, como el predicador lo dijo. Simplemente hay que regresar al capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Pero toma en cuenta esto. Piensa, antes de que tomes una decisión, antes de que hagas algo, toma en cuenta esto. ¿Sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate, ¿qué dice? De tu Creador. Ahí está el primer punto. Tú existes porque alguien te creó. No eres un accidente en el universo. No eres una casualidad. Alguien en su sola potestad quiso crear todo lo que existe. Y ese alguien te creó a ti. Ese es tu creador.
Y no te puedes independizar de Él. Es tu creador. Tú eres su criatura. Eso nos remite entonces, si vamos a hablar del creador, eso nos remite al inicio de la escritura. Génesis capítulo 1. Dios hizo todo el universo. Hebreos 11:3. Todo el mundo sabe ese texto. Por fe decimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando leemos en Génesis 1, dijo Dios, sea. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está llamando al universo a la existencia. Lo que le da existencia a nuestro universo es la palabra de Dios. Llega un momento en Génesis 1:26 en que Dios hace un alto. Y en el consejo de la Trinidad dice, hagamos. No es que Dios encontró una criatura por ahí o alguien por ahí y dice entonces ¿qué hacemos con él? No, Dios desde antes que exista el hombre, dice Dios, hagamos. Miren, nosotros existimos no como una casualidad, sino como un propósito de Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Y eso responde a la pregunta de ¿qué es la vida? Génesis 1:26. Dios dice, hagamos al hombre, pero no se queda ahí. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esto lo vamos a explorar en una segunda ocasión, una siguiente ocasión, porque ahora queremos hacer énfasis en la intención de Dios. Y Dios dice, para que señoree. Dios hizo al hombre, más claro si gustan, en Génesis 2:15, en dos conceptos fundamentales: para cuidar de la creación y para desarrollar la creación. Ustedes ven cómo no Dios dice, bueno, vamos a crear al hombre y vamos a dejar que viva como quiera y solamente le vamos a pedir que de vez en cuando nos traiga un sacrificio. Y eso es todo lo que queremos. No. Dios está diciendo, Dios está definiendo la existencia. ¿Para qué va a existir el hombre? Para que se haga cargo de la creación como mayordomo. Por eso, hermanos, el mundo es nuestra responsabilidad. Porque todo es de Dios. Así que, dos preguntas nacen de ahí. ¿Qué es la vida? ¿Y cómo debemos vivir la vida? La respuesta a eso, a cómo respondamos a esas dos preguntas, reflejará nuestra cosmovisión. Los cristianos respondemos a partir de lo que leemos en las Escrituras. Nos acordamos de nuestro Creador. Hemos sido creados y hemos sido establecidos en el mundo para cuidar y desarrollar de Él. Así que la implicación de la enseñanza escritural es que nuestra existencia, al igual que la existencia del universo, tiene un propósito, porque Dios creó todas las cosas con ese objetivo. Esa es la intención de Dios con nosotros. El Salmo capítulo 8, versículos 5 al 8 nos lo refiere también. Miramos cómo aún con la caída, ese propósito no queda anulado. La caída no anula los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 8 al preguntar, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Responde, bien, el salmista sabe quién es y cuál es su lugar, porque ahí está en la respuesta. Primero,
Le has hecho. ¿Qué es el hombre? Responde, le has hecho. Es criatura. Señor, tú eres el creador, tú nos creaste, tú me creaste a mí. ¿Y qué? Y nos coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de nuestros pies. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermanos, ¿ustedes creen que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor va a decir, entra en la gloria de tu Señor porque tienes un récord en asistencia a la escuela dominical, un récord en memorización de textos, un récord en esgrima bíblico? No. Te va a preguntar de tu vida. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con el tiempo, los talentos, los dones? Porque a eso te llamé. Por eso el texto al final dice, joven, haz lo que quieras. Sigue los deseos de tu corazón y guíate por lo que tus ojos ven. Pero sabe que al final te juzgará Dios. Dios nos preguntará sobre qué hicimos con el tiempo que el Señor nos dio. Sobre qué hicimos con la riqueza que el Señor nos dio. Sobre qué hicimos con los talentos que Dios nos dio. Sobre qué hicimos con la esposa que Dios nos dio, el esposo que Dios nos dio. Qué hicimos con los hijos que Dios nos dio. Qué hicimos con los bienes que Dios nos dio. Qué hicimos con la profesión que Dios nos dio. Qué hicimos. La lista es grande, como la vida misma. Porque existimos por el llamamiento de Dios. Y este principio debe moldear nuestra existencia. Acuérdate pues de tu Creador y de los propósitos que Él tiene o tuvo al crearte. Este es el principio que califica de tal manera nuestra existencia que el predicador también dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Otra cosa que el pasaje nos dice es la vida en su integridad, es servicio a Dios. No una parte. En una visión escolástica, la gente piensa que puede hacer negocios como sea. Una ocasión daba testimonio a alguien diciendo, hermanos, doy gracias a Dios porque no tengo licencia para conducir, pero Dios me permitió ir y regresar con bien. No me atraparon. No estaba más bien confesando una falta. Porque los principios escriturales conforman nuestra vida en cómo la vivimos. Porque a los cristianos, bueno, en México, ¿no? Ya decimos, eso es muy mexicano. Vamos a hacer una fiestecita, les decimos en la invitación, hermanos, la fiestecita va a comenzar a las 11 de la mañana. Todo el mundo sabe que va a ser a las 11:30 o 2. ¿Por qué? O yo he visto a jóvenes cristianos que van a entrar al templo y se quitan su piercing. Porque con sus amigos sí, ¿no? Están ahí, pero voy a entrar con los hermanos y a la iglesia. Otros están con sus amigos y me ha tocado verlos, están fumando ahí en la esquina de su casa. ¿Cómo no distingue uno quién es cristiano y quién no lo es? Pero cuando va acercándose el pastor y lo ven a unos pasos, casi se tragan el cigarro. No sé si se queman o no, pero entonces se aguantan. Y me ha tocado algunos que no se dan cuenta que yo estoy ahí junto, ellos están ahí a unos metros y están hablando con sus amigos y no se distingue quién es cristiano y quién no. ¿Cómo hemos entendido entonces nuestra fe? Que cumplimos con Dios cuando vamos al templo y cantamos y estamos ahí algunos momentos, pero el resto de nuestra vida podemos vivirlo como queramos. No. Por eso este principio bíblico nos ayuda a moldear nuestra vida. Y por eso llamamos a esto, porque si vivimos en conformidad con esto, hermanos, no hay necesidad de decir, hermano, hermana, vístete decorosamente.
hermano, vístete de manera que Dios sea glorificado. Porque entonces a partir de la Escritura nuestra vida es moldeada por estos principios. Y aquí la Escritura nos enseña que la vida es íntegra. La Escritura, ya hemos dicho, no conoce la división sagrado-secular. Tan es así que la intención de Dios al crear al hombre es que éste se encargue, como ya lo hemos mencionado, del cuidado y desarrollo de la creación. Dios no pidió que nuestro servicio a Él fuera solo en algún aspecto de la vida cristiana o la vida en su totalidad, que es la eclesiástica. El llamamiento de Dios para el hombre es un llamamiento global, es un llamamiento integrador, es un llamamiento comprensivo, porque no hay elemento en tu vida que no le pertenezca a Dios. Es como el matrimonio, cuando nos casamos, nos pertenecemos mutuamente. A ese punto que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, le dice a la esposa, tú ya no te perteneces a ti mismo, sino a tu esposo. Y al esposo le dice, tú ya no te perteneces a ti mismo, sino a tu esposa. Así que nada de esta cuestión es mi espacio, es mi tiempo. No, y Dios quiere enseñarnos con eso de esta manera. ¿Qué es lo que de nuestra vida le pertenece a Dios? ¿Algo? Primero, la pregunta está mal planteada, ¿no? Porque la Escritura nos enseña que le pertenecemos totalmente. Le pertenecemos íntegramente. Le pertenecemos comprensivamente. Abarca todo. Incluso cuando duermes. El mandato de Dios en Génesis 1, 27 al 31. Primero dice, miramos ahí esta vocación, a lo que Dios está llamando al hombre, porque Dios habló al hombre, dice, creó Dios al hombre, primero, varón y hembra los creó. Por eso, si queremos ser bíblicos, hermanos, no nos involucramos en esas discusiones de la ideología de género y todo eso. Vamos a las Escrituras. Y las Escrituras nos dan este principio ontológico del ser de la creación. Dios creó al hombre, distinto de los animales. Y Dios creó al hombre en esta dualidad, varón y mujer. No hay más. No hay más. Así que, hermano varón, esa es tu vocación. Hermana, esa es tu vocación. ¿Quién definió que fuera varón? ¿Quién definió que fuera hombre o mujer? Dios. Entonces asumimos nuestra vocación. Entendemos que a eso nos ha llamado Dios. Y no andamos en esa confusión de qué soy. ¿Soy un árbol? ¿Soy una piedra? ¿Soy un gato? ¿Un extraterrestre? No andamos en esas discusiones, sino claramente en la enseñanza escritural. Lo siguiente que dice es, el Señor los bendijo y les dice, fructificad y multiplicaos. Para los que dicen, no, yo no me voy a casar nunca. Y para los que dicen, no, no vamos a tener hijos. ¿Cuál es el mandato de Dios? Ten hijos. Multiplícate, fructificar. La familia es también nuestra vocación. Por eso el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Y lo tercero que nos dice ahí es sojuzgad y señorear en el resto de la creación. Para eso nos llamó Dios. Ya leímos el Salmo 8, dice, todo esto lo he puesto debajo de tus pies. Cuida de ello, administralo. Esa es nuestra tarea.
Así que, hermanos jóvenes, cuando pensamos en la vida, debemos pensar en esa comunión con Dios. Porque Dios nos ha llamado a la existencia. No somos un accidente. Dios nos ha dado la existencia para que la vivamos. Y para que la vivamos en su integridad. Y para que en esa integridad todos los días nos acordemos de nuestro Creador. Para que cuando veas a tus padres, veas el don de Dios. Como leímos en el Nuevo Testamento. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Así que cuando estamos como hijos obedeciendo a nuestros padres, estamos cumpliendo nuestra vocación. Y cuando como padres estamos instruyendo y cuidando a nuestros hijos, estamos cumpliendo nuestra vocación. Pero dice más el apóstol Pablo también, y lo resume en un texto muy conocido de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que todos saben. Si pues coméis o bebéis, y miren, Pablo tampoco conoce la división sagrado-secular. Si comes, si bebes, y cualquier otra cosa que hagas, ¿cuál es la premisa? Hazlo para la gloria de Dios. Así que preguntaría, ¿para qué estás estudiando? ¿Cuáles fueron las premisas que te derivaron a esa decisión de estudiar algo? O preguntaría, cuando te vistes, cuando tienes este estilo en el que tú te vistes y te caracteriza, ¿cuál es la razón? Y en tu conducción como esposo con tu esposa, ¿qué es el principio que gobierna esa relación? Y tu esposa como con tu esposo, padres con sus hijos, hijos con sus padres, amigos, en tu trabajo, en tu profesión, ¿qué es el principio que le da base a todo lo que haces? Recuerda que has sido llamado y que todo cuanto hagas está calificado por este principio. Hazlo todo para la gloria de Dios. La vida en su integridad fue establecida por Dios para ser de servicio a Él. Es tan sagrado la vida matrimonial como la vida familiar, como la vida profesional, como la vida económica, como todos los aspectos de la vida, tanto como la esfera eclesiástica. El principio bíblico que hemos mencionado sirve para ordenar toda nuestra vida. Incluso tu comer, tu dormir, tu vida recreativa, tu vida social, etc. Finalmente, y ya respiraron con alivio, nuestra existencia en su totalidad está calificada por el pacto de Dios. La vida es religión. Esto debe quedar muy claro de lo que hemos dicho anteriormente. La cuestión no es si el hombre quiere una relación con Dios, porque Dios y el hombre están ineludiblemente ligados. No se puede hablar de la criatura sin el Creador. Y no se puede hablar de un Creador sin la criatura. Este es un lazo importante, liga a ambos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo cual implica que hay una estrecha relación entre el Creador y su criatura. Dios creó al hombre para que viviera en cada uno de los aspectos de su vida como alguien que expresa esa relación con su Creador. Si alguien preguntara, ¿por qué haces lo que haces? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que mi Creador quiere. Por lo tanto, la manera en que nosotros vivimos no lo dicta la sociedad, no lo dictan las modas, sino los principios escriturales. No vamos con la corriente del mundo, porque ellos siguen esa corriente basados en su propia cosmovisión. Nosotros, a partir de la Escritura,
tenemos una cosmovisión propia. Advierte el predicador entonces, ¿cuál es el fin de todo el discurso? De todo el libro de Eclesiastés. Este es el todo del hombre. Este es el todo de tu vida. Este es el principio que debe dar lugar a tu vida. Muchos cristianos dicen, no, es que eso es muy difícil, eso no se puede. Bueno, ¿cómo es que en la historia, por ejemplo, en el siglo XVI, ha habido pintores cristianos, científicos cristianos, políticos cristianos, artistas cristianos? Y eran cristianos no porque iban a la iglesia, que lo hacían, y porque cantaban himnos, y que lo hacían, sino porque llevaban estos principios a su quehacer, a su ciencia, a su profesión, a su trabajo, a su ministerio. Así que no nos excusemos diciendo que es difícil. A eso nos ha llamado Dios. En conclusión, hermanos, decía el doctor Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado en la creación sobre la cual nuestro Señor no diga, es mío. Parafraseando un poco esta frase, no hay un solo aspecto en tu vida, hermano, por pequeño que sea, sobre el cual Dios no pueda decir, eso es mío, porque tú eres mío. Y máxime nosotros como cristianos, le pertenecemos a Dios por creación y le pertenecemos por redención. Le pertenecemos doblemente. Debemos dejar entonces atrás esa manera dualista de pensar que limita nuestro servicio a Dios, que pervierte nuestra vocación cristiana, que divide nuestra existencia en secular y sagrado. Y pensando que solamente cuando vamos a la iglesia estamos bien con Dios. E independiza el resto de nuestra existencia de esa relación. ¿Cómo vives tu adolescencia, hermano? ¿Cómo vives tu juventud? ¿Cómo vives tu vida adulta o cómo vives tu vida madura? Esa es una pregunta que tú tienes que responder. Y responder delante de tu Creador. Así que, si no ha sido así, es momento de comenzar a vivir en términos de nuestra relación con Dios. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo llevas a cabo tu trabajo? ¿Cómo te relacionas con los demás? Si eres estudiante, ¿cómo llevas a cabo tus estudios? Cuando te diviertes, cuando descansas, cuando trabajas, etc. ¿Cómo lo haces? ¿Basado en qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? En el nombre del Señor simplemente recordamos a cada uno la vida. Tu vida, hermano, tu vida, hermana, es a lo que Dios te ha llamado. Te ha llamado a vivir en este mundo y que hagas todas las cosas para la gloria de Dios. Toda la vida es una vida para vivirla en comunión, para vivirla en servicio, para vivirla en adoración a Dios. No hay, lo hemos dicho y lo reiteramos, un solo aspecto, por pequeño que sea, que podamos independizar de Dios. Dios es nuestro Creador. Dios nos hizo para vivir en este mundo. Dios nos llamó a la existencia y nos sustenta en nuestra existencia. Y un día, y de eso nadie escapará, no solamente los cristianos compareceremos delante de Dios, todo ser humano comparecerá delante de Dios para dar cuenta de su vida. Dice el texto, Dios, tu Creador, te juzgará sobre todo lo que has hecho en tu vida, sobre todo lo que has hecho en tu vida, porque a eso te llamó Dios, a vivir en este mundo. Así que, hermanos, cumplamos nuestra vocación y vamos para la gloria de Dios. Oremos.
Bendito y soberano Señor. Padre, tú conoces nuestras disyuntivas, sobre todo quizá de los jóvenes, pero no necesariamente solo de ellos. En la vida tenemos que tomar decisiones trascendentales. Guíanos, Padre, en ello. A veces la vida pareciera no tener sentido. A veces no sabemos qué hacer en la vida. Pero esa confusión surge, Señor, de la ignorancia de tu palabra, de la ignorancia de la enseñanza de la Escritura. Cuando tu palabra ha sido, Señor, dada para darnos esta visión correcta de la realidad, esta visión correcta de nosotros mismos y los principios que deben conformar nuestra existencia. Porque la existencia, nuestra existencia es tuya, Señor. Porque tú nos creaste y tú nos diste esta vocación de vivir en tu mundo para cumplir tu voluntad. Así que, Padre, te rogamos que tú que conoces a cada uno en su corazón y las dudas y las incertidumbres que pueda haber, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayuden a dejarlas atrás y a entender cuál es tu voluntad. Padre, te alabamos porque das consolación a nuestro corazón sobre nuestra existencia. Sea pues que comamos, que bebamos y cualquier otra cosa que hagamos, Señor, sea para gloria tuya. Amén. Gracias a Dios por su palabra. En respuesta a esta vamos a entonar la alabanza Yo quiero ser cual mi Jesús, es el número 168. De la octava parte del himnario Consagración y Vida Cristiana, compuesta por J.M. Stillman y traducida por Vicente Mendoza.